¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de orar, parece que las cosas no cambian o sientes que tus peticiones no son respondidas? Es una pregunta común que nos hacemos cuando nos encontramos en medio de circunstancias difíciles, cuando oramos con todo el corazón pero no vemos resultados inmediatos. A veces nos preguntamos, ¿será que no estoy orando de la manera correcta? ¿Será que hay algo en mí que está bloqueando la respuesta de Dios? Y aunque la respuesta no siempre es sencilla, la Biblia nos ofrece claves que nos ayudan a entender por qué, en ocasiones, parece que nuestras oraciones no se hacen realidad. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, se nos dice algo crucial: pero pida con fe, no dudando nada, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Este versículo nos habla de la fe, y no solo de la fe en el momento de orar, sino también de la fe en lo que hacemos después de orar. La duda es uno de los grandes obstáculos para recibir lo que pedimos. Y muchas veces, no es que Dios no quiera responder nuestras oraciones, sino que nuestras dudas y falta de acción después de pedir, nos desvían del camino de la respuesta. El pasaje no solo nos habla de la importancia de la fe, sino también de la coherencia entre lo que pedimos y lo que estamos dispuestos a hacer para recibirlo. Es fácil caer en la tentación de orar por algo y luego seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, sin mostrar ninguna señal de cambio en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si oramos por sanación pero seguimos descuidando nuestra salud, o si pedimos por provisión económica pero no tomamos pasos hacia una mejor administración del dinero, ¿realmente estamos demostrando fe? Dios es fiel, pero también espera que nosotros pongamos de nuestra parte. La fe no es solo un sentimiento o una creencia mental, sino una confianza activa que se refleja en nuestras acciones. Es un cambio en la forma de pensar y actuar. Santiago nos muestra que la duda y la vacilación no tienen cabida cuando pedimos algo a Dios, porque si dudamos, estamos demostrando que no confiamos en Él ni en su poder para actuar en nuestra vida. Es como estar en una barca en medio del mar, sin dirección, moviéndonos sin rumbo entre las olas. La fe es el ancla que nos mantiene firmes, aún en las tempestades. Cuando oramos con fe, debemos esperar un cambio, pero no necesariamente en la forma que imaginamos. A veces, la respuesta de Dios es diferente a lo que esperamos, y eso no significa que no se nos haya respondido. Tal vez estamos buscando una solución rápida o inmediata, pero Dios puede estar trabajando de maneras que no entendemos en el momento. Y aunque no siempre vemos la respuesta de inmediato, la fe nos da la paciencia para esperar con esperanza y confianza. En este sentido, la oración se convierte en un acto de rendición. No se trata solo de pedir, sino también de estar dispuestos a recibir lo que venga, sabiendo que lo que Dios tiene preparado es mejor para nosotros, incluso si no coincide exactamente con lo que pedimos. Es importante recordar que la oración no es un monólogo, es una conversación con Dios. Al orar, no solo le presentamos nuestras peticiones, sino que también abrimos nuestros corazones para escuchar lo que Él quiere decirnos. Dios no solo responde de manera verbal o con milagros inmediatos, a veces su respuesta llega a través de su paz, de una dirección clara o de cambios en nuestro corazón que nos permiten ver la vida con una nueva perspectiva. Este proceso de orar con fe y actuar de acuerdo con ella requiere un compromiso diario. No se trata solo de orar en momentos de desesperación, sino de cultivar una vida de fe constante, en la que nuestras acciones estén alineadas con lo que hemos pedido. Y aunque a veces la respuesta de Dios no sea lo que esperamos, podemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces oramos con fe, confiamos en que Dios va a responder, pero cuando las dificultades nos rodean, nuestra fe comienza a tambalear. Nos distraemos con los problemas, las preocupaciones y las incertidumbres que nos azotan y, al igual que Pedro, comenzamos a hundirnos, no porque Dios haya perdido el control, sino porque hemos dejado que nuestra mirada se desvíe de Él. Es fácil perder la perspectiva cuando las olas de la vida golpean con fuerza, pero el desafío es mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el único que tiene el poder de sostenernos, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. La duda puede ser un enemigo silencioso, uno que se infiltra poco a poco en nuestro corazón, debilitando nuestra confianza en Dios.
Pero la buena noticia es que no tenemos que quedarnos atrapados en ella. Al igual que Pedro, podemos extender nuestra mano hacia Jesús, buscando su ayuda para superar esa duda que nos hace flaquear. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Es mantenernos firmes en nuestra creencia de que Él está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. El simple acto de elegir confiar, aunque nuestras circunstancias no lo respalden, es lo que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Otro error que cometemos es la falta de acción después de orar. Muchas veces oramos fervientemente por algo, pero luego nos quedamos esperando pasivamente a que las cosas cambien sin movernos. La oración es poderosa, pero también requiere que actuemos conforme a lo que hemos pedido. Dios nos invita a ser co-creadores con Él, a dar un paso de fe hacia lo que hemos pedido. Si oramos por un trabajo, pero no buscamos activamente oportunidades, si pedimos por sanación, pero no tomamos decisiones que nos ayuden a cuidar nuestro cuerpo, estamos dejando que el miedo o la comodidad se interpongan en el camino. La fe activa debe ir acompañada de acción. La verdadera fe no se queda quieta. Se mueve, toma decisiones y busca el camino que Dios nos muestra. La oración, entonces, no es solo un monólogo donde le hablamos a Dios, sino una conversación en la que también estamos dispuestos a escuchar. A veces, cuando no vemos la respuesta que esperamos, es porque Dios tiene un plan mejor o diferente para nosotros. A veces, lo que estamos pidiendo no es lo que necesitamos en ese momento. Aquí es donde el segundo error aparece, la falta de paciencia. Queremos respuestas rápidas, inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto, y ese tiempo no siempre coincide con nuestra urgencia. Aprender a esperar con paciencia es una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más poderosas que podemos aprender. La espera no significa que Dios no esté trabajando, significa que Él está preparando algo aún más grande para nosotros. La clave es no perder la fe en el proceso. Y eso nos lleva a otro error común, olvidarnos de las promesas de Dios. Después de orar, es fácil distraernos y empezar a dudar, como si ya no recordáramos lo que hemos pedido o lo que Dios ha prometido. Es importante mantener nuestras oraciones en el corazón y recordarlas en cada momento. La memoria de lo que hemos pedido debe mantenerse viva, ya que esa es la base de nuestra esperanza. Recordar las promesas de Dios nos da fortaleza en los momentos de incertidumbre. Él ha prometido que nos escuchará, que nos guiará, que responderá. Y aunque no siempre vemos resultados inmediatos, podemos estar seguros de que Él es fiel. Otro error que muchos cometemos es no estar dispuestos a soltar. Oramos por algo, pero en el fondo, seguimos aferrándonos a nuestra idea de cómo debe ser la respuesta. Esto puede ser un obstáculo muy grande, porque nos impide abrirnos a las posibilidades que Dios tiene para nosotros. A veces, la respuesta de Dios no se parece en nada a lo que esperábamos, y eso no significa que no haya respondido. Al contrario, significa que Él tiene algo mejor preparado para nosotros. Cuando nos aferramos demasiado a nuestra propia visión de las cosas, nos limitamos a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Soltar es un acto de confianza, un paso de fe que nos permite recibir lo que Él tiene para nosotros sin intentar controlar el resultado. Después de orar, nuestros pensamientos y actitudes son tan importantes como nuestras palabras. Si permitimos que la duda nos controle, si no actuamos conforme a lo que hemos pedido, si no tenemos paciencia, si olvidamos las promesas de Dios o nos aferramos a nuestras propias expectativas, podemos estar obstaculizando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La clave está en alinearnos con su voluntad, mantenernos firmes en la fe y actuar con esperanza, sabiendo que Él siempre está trabajando para nuestro bien. Muchos cometemos el error de esperar que todo cambie inmediatamente o de la manera que imaginamos, pero debemos recordar que el proceso de recibir una respuesta de Dios involucra más que solo la oración, requiere paciencia, confianza y, a menudo, un cambio de mentalidad y corazón. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos es mantener nuestra fe activa incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En nuestra sociedad, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Pedimos algo y esperamos obtenerlo rápidamente.
pero la fe no es como un botón que se presiona y da resultados inmediatos. La fe es un viaje, no un destino inmediato. A veces, la respuesta de Dios llega cuando menos lo esperamos o de una forma que no habíamos considerado, y para poder verla, debemos tener paciencia y mantener una actitud de esperanza. Aquí es donde entra el tercer error común, la impaciencia. Oramos con fervor y luego esperamos que las cosas cambien de inmediato, pero cuando no vemos resultados rápidos, empezamos a desesperarnos. Esta impaciencia puede cegarnos ante la respuesta de Dios, que tal vez ya está en proceso, pero requiere tiempo para manifestarse. Es como cuando plantamos una semilla. No vemos el brote de inmediato, pero eso no significa que la semilla no esté trabajando bajo la tierra. Debemos confiar en que, aunque no veamos todo lo que Dios está haciendo, Él está obrando a su manera y en su tiempo perfecto. En estos momentos de espera, es fácil caer en la trampa de la ansiedad. La mente comienza a llenarse de pensamientos negativos: ¿cómo será que no lo merezco? ¿O por qué no está sucediendo ya? Es precisamente en estos momentos que debemos aferrarnos aún más a la promesa de que Dios no se olvida de nosotros, que Él tiene planes para nuestro bienestar, aunque no siempre los entendamos o los veamos de inmediato. A menudo, la respuesta de Dios llega en el proceso de espera, no solo en la respuesta final. Cada paso que damos en fe, incluso cuando no vemos resultados, es una forma en la que Dios está trabajando en nosotros. Es a través de la espera que aprendemos a confiar más profundamente, a fortalecer nuestra fe y a ser más humildes. La espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación para recibir lo que Él tiene para nosotros. El cuarto error que podemos cometer es el de no estar dispuestos a soltar. A veces, después de orar, seguimos aferrándonos a nuestras propias expectativas de cómo deben ser las cosas. Queremos que Dios responda de una manera específica, según nuestra visión. Pero Dios tiene un panorama mucho más grande, y la verdadera fe se encuentra en estar dispuestos a soltar nuestras propias ideas y aceptar lo que Él tiene para nosotros, aunque no se ajuste a nuestro plan. El soltar no significa rendirse, significa confiar. Confiar en que, incluso si las cosas no salen como esperábamos, Dios está trabajando para nuestro bien y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. El soltar también implica liberar el control, algo que a muchos nos cuesta. Tendemos a querer tener las riendas de todo, incluso de nuestras oraciones. Pero en realidad, la oración es un acto de rendición. Rendimos nuestros deseos, nuestras preocupaciones y nuestras expectativas a Dios, confiando en que Él tiene el control. Soltar no es un acto de debilidad, sino de gran fortaleza, porque significa reconocer que no somos dueños del resultado, pero sí somos responsables de nuestra fe y obediencia. Finalmente, el quinto error que podemos cometer es la falta de gratitud. Oramos por algo, y cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, no siempre somos conscientes de los pequeños avances que nos muestran que Él está respondiendo. La gratitud es una actitud poderosa que nos ayuda a reconocer las bendiciones de Dios en cada paso del camino. Cuando somos agradecidos, nuestra fe se fortalece, porque podemos ver su mano obrando en nuestras vidas, aunque no sea de la manera que esperábamos. Al ser agradecidos por las pequeñas respuestas, crecemos en confianza, sabiendo que Él continuará respondiendo en su tiempo perfecto. A medida que nos enfocamos en estos aspectos de nuestra fe, podemos comenzar a alinear más profundamente nuestras oraciones con las acciones que tomamos después. Cada paso que damos en fe, cada actitud que cambiamos, cada oración que hacemos con confianza y gratitud, nos acerca más a la vida que Dios tiene para nosotros. La oración es solo el comienzo de un proceso transformador. No se trata solo de pedir, sino también de vivir de acuerdo con lo que pedimos, de confiar, de soltar, de esperar pacientemente y de estar agradecidos en cada paso del camino. Es cierto que la espera puede ser una de las experiencias más desafiantes que enfrentamos en nuestra vida de fe. Vivimos en un mundo que exige resultados rápidos y respuestas inmediatas. Nos hemos acostumbrado a obtener lo que queremos con solo un clic o al instante. Por eso, cuando oramos y no vemos la respuesta de inmediato, la frustración y la duda a menudo nos invaden. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha o si nuestras oraciones están siendo ignoradas.
Pero es vital recordar algo profundo. El tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Como nos enseña 2 Pedro 3, 8, para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no significa que Dios no se preocupe por nuestras necesidades, sino que nos recuerda que su visión es mucho más grande que la nuestra. Él no está limitado por las mismas restricciones de tiempo que nosotros. Lo que para nosotros parece una demora interminable, para Él es solo un momento dentro de un plan eterno. A veces, la espera no es un signo de olvido, sino una oportunidad para que Dios haga algo mucho más grande de lo que esperábamos. La historia de la resurrección de Lázaro es un ejemplo poderoso de esto. Cuando Lázaro cayó enfermo, Jesús recibió la noticia, pero en lugar de apresurarse a curarlo, decidió esperar 2 días antes de partir hacia Betania. Mientras tanto, Lázaro murió. Sus hermanas, Marta y María, se sintieron devastadas y confundidas, pero Jesús sabía algo que ellas no sabían. Su aparente retraso iba a resultar en algo mucho más grande que una simple curación. Jesús resucitó a Lázaro, demostrando que lo que percibimos como una demora de parte de Dios es en realidad un medio para manifestar su gloria de una manera que nunca hubiéramos imaginado. A veces, en medio de nuestra espera, también nos sentimos como Marta y María, confundidos, dolidos y con el corazón lleno de preguntas. Pero debemos recordar que lo que nos parece una respuesta tardía de Dios puede ser simplemente parte de su plan perfecto para nuestras vidas. La resurrección de Lázaro no solo mostró el poder de Jesús, sino que también fortaleció la fe de aquellos que lo presenciaron y les enseñó que los tiempos de Dios siempre son perfectos, aunque no los entendamos en el momento. Es completamente natural sentir frustración cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan en el tiempo que esperábamos. Es fácil perder la esperanza cuando lo que más deseamos parece tardar una eternidad en llegar. Pero Filipenses 4,6-7 nos ofrece una clave poderosa para sobrellevar esos momentos. No se inquieten por nada, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta promesa de paz es un bálsamo para nuestra alma ansiosa. Aunque no comprendamos el tiempo de Dios, podemos experimentar su paz si confiamos plenamente en Él. Cuando oramos y confiamos en su tiempo, comenzamos a aprender que Dios no necesita nuestras condiciones ni nuestros plazos para cumplir su voluntad. A menudo, intentamos ponerle límites a lo que Él puede hacer, como si supiéramos mejor que Él. Pero en Jeremías 29,11, Dios nos asegura algo profundo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué consuelo saber que, incluso cuando no entendemos lo que está pasando, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Un plan lleno de bienestar, paz y esperanza, aunque no lo veamos aún. Recuerda cómo en momentos de desesperación, Dios nos recuerda que su amor es constante y fiel. Él no se olvida de nosotros, aunque no entendamos su tiempo ni sus caminos. Al igual que un padre amoroso que sabe lo que es mejor para su hijo, Dios tiene el conocimiento y la sabiduría infinita para guiar nuestros pasos, incluso cuando nos sentimos perdidos. Él no solo ve lo que está delante de nosotros, sino que ve el panorama completo. Él sabe lo que necesitamos, cuando lo necesitamos y cómo nos llevará a donde Él quiere que estemos. En esos momentos de duda o ansiedad, es útil regresar a la verdad de sus promesas. Aunque el tiempo de espera nos ponga a prueba, debemos confiar en que, al final, todo tendrá un propósito divino. Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también las contesta de una manera que a menudo nos sorprende. Él puede usar el tiempo de espera para transformar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. Así que, cuando sientas que las respuestas no llegan y el tiempo parece interminable, recuerda que la espera no es un signo de olvido, sino una oportunidad para ver la gloria de Dios de una manera nueva. Recuerda que, en su tiempo perfecto, todo se alinea con su voluntad. No te desanimes, porque aunque el tiempo de Dios es diferente al nuestro, siempre es el momento adecuado para que Él actúe en nuestras vidas de una manera asombrosa.
A lo largo de nuestra vida de fe, las lecciones más duras a menudo vienen de esos momentos de espera, cuando las respuestas parecen demorarse o cuando las circunstancias no mejoran. A veces, nuestra impaciencia se convierte en un obstáculo en lugar de una motivación para perseverar. Un claro ejemplo de esto es la historia de los israelitas en el desierto, un relato que nos habla de la difícil lucha entre la fe y la impaciencia. En Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo de Israel, incapaz de esperar su regreso, se dejó llevar por la ansiedad y la desesperación. En lugar de confiar en la promesa de Dios y en el liderazgo de Moisés, pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro para adorar. Este acto de impaciencia no solo los alejó de Dios, sino que también trajo consecuencias muy graves. La incapacidad para esperar, para confiar en los tiempos de Dios, resultó en una rebelión que afectó a toda la comunidad. En esos momentos de espera, la impaciencia puede llevarnos a decisiones equivocadas, a tomar atajos que nos alejan de la voluntad de Dios. Es fácil juzgar a los israelitas, pero, si somos honestos, ¿cuántas veces no caemos en lo mismo? ¿Cuántas veces, cuando sentimos que las cosas no avanzan o que la espera se hace demasiado larga, tomamos decisiones apresuradas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él? A menudo nos olvidamos de que la espera no es solo un espacio vacío en nuestras vidas, es un espacio donde Dios quiere formarnos, fortalecer nuestra fe y darnos una perspectiva más profunda de su propósito. La historia de José en Génesis es otro testimonio de cómo la espera, aunque dolorosa y llena de pruebas, tiene un propósito divino. José recibió sueños proféticos que le mostraban un futuro glorioso, pero antes de llegar allí, pasó años de adversidad, la traición de sus hermanos, la esclavitud, el encarcelamiento injusto. En esos momentos de sufrimiento, él podría haber cuestionado a Dios, podría haber dejado de confiar en el plan divino. Pero José eligió seguir adelante con fe. Y cuando finalmente llegó el momento, Dios lo levantó de una prisión física a una posición de poder en Egipto, donde cumpliría los sueños que había recibido años antes. En Génesis 50,20, José declaró a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Este es un claro recordatorio de que, aunque no entendemos el proceso mientras estamos en medio de la prueba, el tiempo de Dios siempre tiene un propósito. Lo que para nosotros parece una demora, es simplemente parte del plan divino que Él tiene para nuestras vidas. Para confiar en el tiempo de Dios, debemos rendir nuestras expectativas, nuestros plazos y nuestra ansiedad. Proverbios 3,5-6 nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a reconocerlo en todos nuestros caminos. La entrega total a Dios no es solo un acto de fe, sino una liberación del peso de la ansiedad. Nos libera de la necesidad de controlar todo y nos permite descansar en la certeza de que Dios tiene el control. Además, cuando elegimos alabar a Dios en medio de la incertidumbre, estamos demostrando nuestra confianza en Él. El Salmo 34. 1 de David es un ejemplo claro: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Alabar a Dios en medio de la espera no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos acerca más a su presencia. La alabanza en tiempos de espera nos ayuda a mantener la paz en nuestro corazón y a recordar que, aunque no entendamos el por qué o el cuándo, su amor y su bondad no cambian. Sin embargo, un obstáculo importante es la inconsistencia entre nuestras oraciones y nuestras palabras. Es fácil orar con fe, pero, en cuanto enfrentamos una dificultad, nuestras palabras pueden reflejar una falta de confianza. Santiago 3:10 nos advierte: «Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que están hechas a la imagen de Dios». De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este pasaje resalta la importancia de alinear nuestras palabras con nuestra fe. A menudo, nuestras palabras son el reflejo de lo que realmente creemos en el corazón. Si oramos por sanidad, pero luego decimos que nunca mejoraremos, estamos contraviniendo nuestras propias peticiones.
Así como los 10 espías en Números 13 vieron la tierra prometida pero hablaron con incredulidad, nuestras palabras también pueden crear barreras en nuestras vidas. Cuando hablamos negativamente, estamos limitando lo que Dios quiere hacer. Es vital recordar que, aunque la espera pueda ser difícil y nuestras palabras a veces reflejen inseguridad, Dios nunca deja de ser fiel. Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando nuestra fe vacila. La historia de los israelitas, la de José, la de David y tantas otras en la Biblia, nos enseñan que la espera no es en vano. Dios utiliza esos tiempos de espera para formarnos, para enseñarnos a confiar y a descansar en su soberanía. Este proceso de esperar no solo es difícil por el tiempo que pasa, sino también por cómo nos enfrentamos a nuestras emociones, luchas internas y la constante batalla entre la esperanza y la duda. La espera no es solo un espacio vacío, es un tiempo de transformación, aunque a menudo no lo entendemos así en el momento. Al igual que tú, he experimentado esos momentos en los que parece que el cielo está en silencio y las respuestas que anhelamos parecen escapar entre los dedos del tiempo. Nos sentimos tentados a abandonar o a ceder al pesimismo, a hablar con dudas en lugar de con fe. Pero, aunque el corazón se llene de inseguridad, siempre hay un recordatorio profundo en el alma: nuestras palabras tienen poder. No se trata de negar nuestra lucha. Dios no nos pide que ignoremos nuestras dificultades, pero sí nos llama a enfrentar nuestras batallas con una esperanza renovada en Él. En lugar de declarar, esto nunca va a cambiar, podemos recordar las promesas de su palabra y declarar con confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Este versículo no es solo una afirmación vacía, sino una verdad profunda que se enraiza en el corazón. Hablar con fe no es solo un acto externo, no es algo que se hace por obligación o apariencia, es un reflejo de lo que realmente creemos dentro de nosotros. En Lucas 6,45, Jesús nos enseña algo profundo sobre el poder de nuestras palabras: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón en estos momentos? ¿Qué palabras estás pronunciando? Si nuestras palabras están llenas de duda y desesperanza, es probable que nuestro corazón necesite ser renovado. Esta renovación no sucede por casualidad. Necesitamos sumergirnos conscientemente en la palabra de Dios, dejar que sus promesas nos inunden y que Él moldee nuestra perspectiva. Es un proceso que requiere de un esfuerzo diario, pero hay algo tan hermoso en ello. Cuando comenzamos a declarar las Escrituras, no solo estamos hablando palabras vacías, sino que estamos alineando nuestra fe con lo que Dios ya ha prometido. Recuerdo tantas veces que me he visto en la incertidumbre, pero al comenzar a declarar su palabra, algo cambia. En esos momentos de angustia, un versículo se convierte en una roca sólida que me mantiene firme. Como el salmista dijo en el Salmo 19,14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esto no solo es una petición de palabras agradables, sino un anhelo profundo de que cada palabra que salga de nosotros sea un reflejo de la verdad eterna que reside en Dios. Al meditar en la palabra, no solo cambiamos nuestro hablar, sino que nos transformamos de adentro hacia afuera. La historia de Gedeón en Jueces 6 nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no vemos. Cuando el ángel del Señor le dijo a Gedeón, hombre valiente, él respondió con incredulidad, señalando su debilidad y su posición baja en la tribu más pequeña. Sin embargo, Dios no cambió su llamado. Aunque Gedeón comenzó su viaje lleno de dudas, las palabras de afirmación de Dios transformaron su perspectiva y, finalmente, se levantó para guiar a Israel a una victoria impresionante. Esta historia nos muestra que, aunque nuestras palabras y pensamientos puedan comenzar en duda, Dios tiene el poder de guiarnos hacia declaraciones de fe y valentía. Es importante recordar que nuestras palabras no solo afectan nuestra vida interna, sino que también influyen profundamente en quienes nos rodean. En Efesios 4,29, la Escritura nos instruye: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan.
Aquí se nos llama a ser conscientes del impacto de nuestras palabras, no solo en nuestra propia vida, sino también en los demás. Nuestras palabras pueden edificar o pueden destruir. Pueden alentar a los demás a seguir adelante en su fe o pueden sembrar semillas de duda y frustración. A veces, lo que necesitamos más que nada es que alguien, en medio de nuestra oscuridad, hable palabras de esperanza que nos ayuden a mantener la fe. Por eso, es esencial cambiar nuestra perspectiva, recordar quién es Dios y lo que Él ha prometido. Isaías 55,11 nos recuerda que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que Él desea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando hablamos con la palabra de Dios, alineamos nuestras declaraciones con su voluntad y eso tiene poder. Nuestra fe crece, nuestras expectativas se ajustan a su propósito y vemos cómo Él trabaja en nuestras vidas, aun cuando no entendemos completamente el proceso. Hablar con fe no es una práctica superficial, es una forma de declarar que confiamos en un Dios que tiene el control de todas las circunstancias. La fe no ignora los problemas, pero se levanta por encima de ellos, confiando que el Dios al que servimos es más grande que cualquier montaña que enfrentemos. En Marcos 11,23, Jesús dijo: cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice será hecho, le será concedido. Jesús no nos está llamando a hablar sin pensar, sino a hablar con autoridad, con fe, sabiendo que nuestras palabras alineadas con la voluntad de Dios tienen el poder de mover montañas. Pero, ¿cómo se lleva esto a la práctica? No basta con declarar una vez las promesas de Dios y luego regresar a palabras de duda en el día a día. Hablar con fe requiere consistencia, y esa consistencia se forja día tras día. Debemos permitir que nuestra fe impregne cada aspecto de nuestra conversación, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. No es fácil, pero cada vez que eligiendo hablar con fe en lugar de con temor o frustración, estamos fortaleciendo no solo nuestra propia fe, sino también la de quienes nos rodean. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una semilla de vida o de muerte. Si elegimos hablar con fe, no solo estamos transformando nuestra propia perspectiva, sino que también estamos invitando a otros a ver un Dios fiel y poderoso. Es un testimonio vivo de que no estamos sujetos a las circunstancias, sino a un Creador que mueve los hilos de la vida. Al final, todo se reduce a esto: hablar con fe es creer que Dios tiene la última palabra. Y aunque a veces el camino sea incierto, confiamos en que Él siempre está con nosotros, guiándonos hacia lo mejor, aunque no siempre lo entendamos. Uno de los errores más comunes que cometemos en este punto es no estar atentos a las respuestas que Dios ya ha enviado. A menudo, estamos esperando señales espectaculares, milagros impresionantes o una voz audible que nos diga exactamente qué hacer. Pero en esa espera ansiosa, muchas veces pasamos por alto las formas sutiles, pero profundamente significativas en las que Dios nos habla. Esto es algo que he experimentado de primera mano. La impaciencia nos lleva a mirar hacia el futuro con expectativas tan grandes que olvidamos ver el aquí y ahora, el cómo Dios ya está actuando en nuestras vidas de maneras más pequeñas, pero igualmente poderosas. Es fácil caer en la trampa de pensar que las respuestas de Dios deben ser grandiosas y evidentes, pero si nos detenemos un momento, si permitimos que nuestro corazón se calme, descubrimos que las bendiciones que están destinadas a transformar nuestra vida ya están aquí. Quizás no como las imaginamos, pero están aquí, esperando ser reconocidas. En 1 Reyes 19,11-12, vemos cómo Elías, tras enfrentar grandes desafíos, se encontraba esperando una manifestación espectacular de Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios no vino en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego. Su voz llegó en un susurro apacible. Qué poderoso es pensar que, en medio de nuestra lucha, Dios puede hablar de una manera tan suave, tan pacífica, que solo los atentos a su presencia pueden escuchar. Este relato me hace pensar en todas las veces que he estado esperando que Dios se manifestara de una forma grandiosa y, en su lugar, me ha hablado en esos momentos tranquilos, cuando mi alma está callada.
Y es que, tal vez, lo que necesitamos no es una señal deslumbrante, sino una conexión más profunda con la paz de Dios. A veces, la verdadera respuesta está en el silencio, en el susurro de su voz que nos invita a descansar en Él. También he aprendido que, al igual que Elías, tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestras expectativas. Naamán, el comandante sirio que padecía lepra, esperaba un milagro que cumpliera su visión de lo que debía ser la sanidad. Sin embargo, la instrucción del profeta Eliseo era tan sencilla y poco espectacular: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Naamán resistió al principio, porque no encajaba con lo que él había imaginado como la respuesta divina. Pero, al final, fue en su obediencia, aunque no lo entendiera por completo, que recibió la sanidad. Este es otro recordatorio de que las respuestas de Dios a menudo desafían nuestras ideas preconcebidas de lo que deben ser. Nos invita a confiar y seguir su dirección, incluso cuando no vemos el panorama completo. Y es que la vida está llena de momentos en los que nos encontramos buscando respuestas de Dios en lugares equivocados, y perdemos de vista las señales claras que Él nos ofrece. Jeremías 29,13 nos dice que Dios se deja encontrar cuando lo buscamos de todo corazón. Ese de todo corazón implica una apertura total, una disposición a reconocer su voz, no solo en las grandes decisiones, sino también en lo cotidiano. A veces, las respuestas llegan a través de las personas que Dios ha colocado en nuestro camino, como ocurrió con Jetro, el suegro de Moisés. Jetro observó cómo Moisés, en su afán de hacer todo solo, se estaba agotando, y le ofreció un consejo práctico sobre cómo delegar responsabilidades. Aunque parecía un consejo mundano, en realidad fue una respuesta divina que aligeró la carga de Moisés y permitió que su misión prosperara. También he experimentado que, a veces, la respuesta de Dios no viene con una voz clara, sino a través de la paz que sentimos en nuestro corazón, como se describe en Filipenses 4,7. Esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, es un indicativo profundo de que estamos alineados con su voluntad. ¿Cuántas veces he ignorado esa paz, buscando algo más tangible, algo más evidente? Pero en esos momentos de confusión, cuando nos detenemos y prestamos atención a la calma interior, podemos sentir la guía de su espíritu que nos lleva por el camino correcto. Y esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en que Él está con nosotros. Un ejemplo maravilloso de cómo la paz de Dios guía es la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. A pesar de las puertas cerradas y los obstáculos en su camino, ellos sintieron la paz de Dios guiándolos hacia Macedonia, un lugar donde se desató una gran cosecha espiritual. Esto nos enseña que, aunque a veces las puertas se cierran y las circunstancias no son las que esperábamos, la paz de Dios puede guiarnos con certeza hacia lo que Él ha planeado. La clave está en estar atentos a esa paz, reconocerla y permitir que nos dirija, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Pero hay algo más que he aprendido en mi propio caminar con Dios: la necesidad de rendir nuestras expectativas. Isaías 55,8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, y sus caminos no son los nuestros. Las respuestas que recibimos no siempre se ajustan a nuestras expectativas humanas, pero son perfectas y superiores en todos los sentidos. Este versículo me ha confrontado muchas veces, especialmente cuando las cosas no salen como yo las planeaba. Sin embargo, cuando elijo soltar mis expectativas y confiar en que Dios tiene un propósito mayor, es entonces cuando empiezo a ver su plan desplegarse de una manera mucho más hermosa de lo que imaginaba. Es algo que no es fácil de aceptar, especialmente cuando estamos en medio de la espera y la incertidumbre. Pero si nos detenemos a reflexionar, descubrimos que Dios está trabajando en cada aspecto de nuestras vidas, en los pequeños detalles y en las grandes decisiones. Proverbios 16,9 nos dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto me recuerda que, aunque yo pueda hacer planes y tomar decisiones, es Dios quien orquesta todo a su manera perfecta. Y aunque no siempre vea cómo encajan las piezas del rompecabezas, puedo confiar en que Él tiene el control. Uno de los aspectos más difíciles, pero cruciales, para estar atentos a las respuestas de Dios es la paciencia.
¿Cuántas veces he orado por algo, solo para quedarme en la espera, sin ver una respuesta inmediata? En esos momentos de impaciencia, uno podría pensar que Dios no ha escuchado, pero en realidad, la espera misma puede ser la respuesta. Salmos 27:14 nos llama a esperar al Señor con valor y a cobrar ánimo. La espera, aunque difícil, es a menudo el espacio donde Dios está obrando en lo profundo de nuestro ser. Nuestra capacidad para escuchar a Dios está profundamente relacionada con nuestra relación con Él. Recuerdo aquellos momentos en los que, después de pasar un tiempo tranquilo en su presencia, sentía que mi corazón se alineaba con la suya, como si fuera más fácil entender lo que Él quería mostrarme. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Esas palabras resuenan en mi corazón, porque me recuerdan que, si estamos cerca de Él, su voz se vuelve clara y familiar. Reconocer la voz de Dios no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso de familiarización, de estar cerca de Él a través de la oración, la lectura de la palabra y en especial en los momentos de silencio. He aprendido que, para reconocer la voz de Dios, necesitamos pasar tiempo a solas con Él, permitiendo que su presencia nos rodee. No solo en momentos específicos, sino en lo cotidiano. Dios no siempre habla con grandes ruidos o señales impresionantes. A menudo, Él se manifiesta de maneras suaves, como cuando escuchamos el susurro de su voz a través de la naturaleza. El Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Cuántas veces me he detenido, mirando las estrellas o el mar, y he sentido la presencia de Dios en medio de la creación? Es como si todo a mi alrededor murmurara su nombre, invitándome a recordar que Él está siempre allí, hablando en el susurro del viento, en el canto de un pájaro. Pero a veces, también escuchamos a Dios a través de las circunstancias inesperadas. La historia de Esther es un claro ejemplo de cómo Él usa momentos que no entendemos al principio, pero que, con el tiempo, vemos cómo están alineados con su plan perfecto. Esther, una joven judía, se vio en una posición inesperada para salvar a su pueblo de la destrucción. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero la providencia de Dios orquestó los eventos de manera que, al final, todo tenía un propósito mucho más grande que ellos podían imaginar. Esto me hace pensar en cómo, en mi propia vida, a menudo he sentido que las situaciones difíciles eran solo pruebas, pero al mirarlas más de cerca, he podido ver la mano de Dios trabajando en cada detalle, preparándome para algo que no entendía en ese momento. Dios también nos habla de manera personal y clara a través del Espíritu Santo. Recuerdo un tiempo en el que sentí un susurro en mi corazón que me guiaba en una decisión importante. No fue una voz audible, pero fue tan claro y profundo que sabía que venía de Él. A veces pensamos que las respuestas de Dios tienen que ser siempre grandes, inconfundibles, pero la realidad es que su Espíritu habla de maneras que requieren de nuestra atención y sensibilidad. No es solo una cuestión de escuchar, sino de discernir entre las muchas voces que nos rodean. Si no prestamos atención, podemos perder esa guía que está constantemente a nuestro alrededor. En estos momentos, es fundamental recordar que, cuando oramos, estamos pidiendo la intervención divina, pero también estamos invitando a una relación más profunda con Dios. Y esto implica estar atentos a cómo Él está respondiendo. Muchas veces, lo que esperamos no es lo que recibimos, pero lo que recibimos siempre es lo que necesitamos. El desafío está en aprender a reconocer esas respuestas, a verlas no solo como algo que ocurre, sino como la mano de Dios guiándonos y formándonos en el proceso. Sin embargo, uno de los errores más comunes que cometemos después de orar es vivir de una manera que contradice lo que hemos pedido. Me ha pasado más de una vez. He orado por sabiduría, por dirección, pero mis acciones no reflejan esa fe. Y, aunque no siempre es algo evidente, este error puede tener un impacto profundo en cómo nuestras oraciones son respondidas. Santiago 2:17 es claro al decir que la fe, si no tiene obras, está muerta. Es una verdad que puede ser incómoda, pero es esencial. No basta con decir yo creo, si nuestras acciones no alinean con esa creencia. Si pedimos sabiduría, debemos buscarla en la palabra de Dios y aplicarla en nuestras decisiones cotidianas.
Si oramos por una restauración en nuestras relaciones, nuestras palabras y acciones deben reflejar ese deseo de reconciliación. Recuerdo una vez que oré por paciencia, pero en mi día a día, mis reacciones hacia las personas no reflejaban lo que había pedido. Estaba pidiendo algo, pero no estaba actuando de acuerdo con esa petición. Esa contradicción entre lo que pedía a Dios y lo que hacía, me mostró cuán profundamente necesitamos que nuestras acciones sean un reflejo de nuestra fe. Es fácil caer en la trampa de esperar que Dios haga todo por nosotros, pero la realidad es que Él también nos llama a actuar, a vivir de manera coherente con lo que pedimos. Éxodo 16 relata cómo los israelitas, después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, pedían la provisión de Dios. Sin embargo, cuando el maná caía del cielo, muchos intentaban guardarlo, desconfiando de que Dios proveería al día siguiente. Esta contradicción entre lo que pedían y cómo actuaban resultó en consecuencias negativas. El maná que intentaron almacenar se pudrió, y este acto de desobediencia revelaba una falta de confianza en el carácter de Dios. Esto me hace pensar en todas las veces que he orado pidiendo algo y, al recibir la respuesta de Dios, he actuado de manera que demostraba una falta de fe, tratando de tomar el control de la situación en lugar de confiar plenamente en su provisión. Lo que he aprendido es que la coherencia entre lo que pedimos y cómo actuamos no significa perfección, sino una disposición genuina de caminar en los principios divinos. Si oramos por un cambio en nuestras relaciones, debemos estar dispuestos a cambiar nuestras palabras y acciones hacia los demás. No se trata solo de decir lo correcto en oración, sino de vivir de acuerdo con esas palabras. Si pedimos algo y actuamos en contra de esa petición, no solo estamos demostrando una falta de fe, sino que nos estamos poniendo en el camino de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vivir de manera coherente con nuestra fe es una de las maneras más claras de ver las respuestas de Dios en nuestra vida. Jesús habló con tanta claridad sobre el principio de la acción y la fe en Mateo 7,7, cuando dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Estas palabras no solo son una invitación a orar, sino un llamado a unirse con Él en un proceso de participación activa. Me viene a la mente aquellas veces en las que, tras orar, sentí que algo dentro de mí me impulsaba a actuar, aunque no tuviera claro el resultado. Es como cuando le pides algo a alguien y, aunque confías, sientes que la acción por tu parte es esencial para recibir lo que deseas. Buscar y llamar son verbos llenos de acción, que implican que no estamos solo esperando pasivamente, debemos movernos hacia Dios, hacia la respuesta que Él tiene para nosotros. Un ejemplo profundo de este principio se encuentra en la vida de Noé. Imaginen el contexto: Dios le ordena construir un arca en un tiempo en que no llovía, en un mundo donde aún no existía la lluvia como la conocemos. Noé no tenía señales de lo que estaba por venir, pero, a pesar de eso, él actuó con una fe profunda. En Hebreos 11,7 dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. La fe activa de Noé no fue solo en palabras, su acción fue la que reflejó lo que creía. Fue la obediencia lo que demostró su confianza total en las promesas de Dios, incluso cuando no entendía la magnitud del propósito divino. Ese ejemplo me sigue hablando hoy, porque me recuerda que, aunque no siempre entiendo las razones detrás de las instrucciones de Dios, debo confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Y es a través de nuestra obediencia que se revela la fuerza de nuestra fe. El apóstol Pablo también enfatizó este principio de vivir en coherencia con nuestras oraciones. En Colosenses 3,17 escribió: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta exhortación me hace pensar en aquellos momentos en los que me he encontrado orando por algo, pero luego mis acciones no reflejaron esa petición. Es fácil pedir, pero más difícil es vivir de acuerdo con lo que hemos pedido. Por ejemplo, si oramos por provisión financiera, pero actuamos con miedo o avaricia, nuestras acciones son una contradicción a lo que estamos pidiendo. La coherencia entre oración y acción no siempre significa perfección, sino un esfuerzo constante por alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Recuerdo momentos en los que me sentí guiado a cambiar ciertas actitudes en mi vida y aunque me costó,
fue esa obediencia la que comenzó a transformar mi corazón. Un relato que me impacta profundamente es el de la mujer que tocó el manto de Jesús, narrado en Marcos 5. Esta mujer había sufrido de una enfermedad durante 12 largos años y, a pesar de su dolor y su rechazo social, decidió actuar. Su fe fue activa, movida por la convicción de que, si tan solo tocaba el manto de Jesús, su vida cambiaría. Y así fue. Su acción no solo fue un acto de fe, sino que activó el poder de Jesús para sanar. Lo más hermoso de su historia es que sus palabras y sus acciones coincidían, todo en ella reflejaba lo que creía. Este ejemplo me recuerda que nuestras acciones deben alinearse con nuestra fe. No se trata solo de orar o de esperar milagros, sino de tomar decisiones que muestren que realmente confiamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Sin embargo, hay momentos en que nuestras vidas parecen mostrar una desconexión entre lo que pedimos y cómo actuamos. Gálatas 6,7 nos advierte: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Este versículo me habla con mucha claridad. Si oramos por algo y nuestras acciones no reflejan ese deseo, estamos sembrando confusión en nuestras propias vidas. Si pedimos a Dios por paciencia, pero seguimos reaccionando con impaciencia, ¿cómo podemos esperar que nuestra oración sea respondida de la manera que esperamos? Cada acción que tomamos tiene un impacto directo en las bendiciones que recibimos, y eso se refleja en nuestra relación con Dios y con los demás. Me acuerdo de momentos de frustración, cuando oraba pidiendo cambios en mi vida, pero mis actitudes no reflejaban esas oraciones. Es entonces cuando la realidad de lo que pedimos comienza a cuestionarse, porque nuestras acciones cuentan tanto como nuestras palabras. Reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a Dios es fundamental. En Romanos 12,1, Pablo nos exhorta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este acto de entrega no es algo pasivo, requiere una decisión activa de rendirnos a la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. Recuerdo esos momentos de rendición, cuando decidí entregar mis miedos, mis inseguridades y mis hábitos que no reflejaban el carácter de Cristo. Fue un proceso, y no siempre fue fácil, pero fue en esos momentos que comencé a ver cambios profundos. Si oramos por unidad en la familia, por ejemplo, nuestras acciones deben reflejar paciencia, perdón y amor. Efesios 4,32 nos recuerda que debemos ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Si oramos por restauración, pero nos aferramos al rencor, estamos bloqueando la obra de Dios. Este acto de alinearnos con nuestras oraciones también requiere humildad, la capacidad de reconocer que no podemos hacer todo por nuestra cuenta, que necesitamos la gracia de Dios para transformar nuestras vidas. En 2 Corintios 12,9, Dios le dice a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué hermoso es saber que no tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta. Dios se manifiesta en nuestra debilidad, y es allí donde su poder puede obrar de manera más profunda. En Filipenses 2,13 encontramos una promesa que nos llena de esperanza, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esta es una verdad que nos alienta cuando enfrentamos las luchas internas, esas que a veces parecen tan difíciles de superar. ¿Cuántas veces, al orar, hemos sentido que las fuerzas flaquean, que la situación no cambia, o que nuestras propias emociones parecen oponerse a lo que pedimos? Sin embargo, esta promesa nos recuerda que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también está trabajando en nosotros, transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Él es el que pone en nosotros el deseo de hacer su voluntad, y lo hace posible, aun cuando nos sentimos incapaces de hacerlo por nuestra cuenta. Al reflexionar sobre esto, me siento llamado a examinar mi vida con sinceridad. Cada decisión que tomo, cada palabra que digo y cada acción que emprendo tiene el potencial de convertirse en una expresión de mi fe. Me pregunto, ¿reflejan mis acciones la fe que declaro? La verdad es que muchas veces no es fácil, pero lo hermoso de este proceso es que cada intento de alinearme con la voluntad de Dios me acerca más a Él.
Cuando decidimos vivir en coherencia con nuestras oraciones, experimentamos no solo las respuestas a nuestras peticiones, sino también un crecimiento más profundo en nuestra relación con Él. Es como un viejo dicho que escuché alguna vez: no es solo lo que Dios hace por ti, es lo que Él hace en ti. Y es que, a medida que crecemos en fe, nuestras vidas comienzan a mostrar el testimonio de la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. Sin embargo, después de orar, muchos enfrentan un desafío mucho más sutil pero igualmente grande: el desánimo. Es algo que no siempre se nota, pero es profundo. Cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan en el tiempo que esperamos, o cuando la vida sigue siendo difícil, el desánimo puede invadir nuestro corazón, llevándonos a pensar que Dios no nos está escuchando. Este error, aunque silencioso, puede detener nuestro crecimiento espiritual y, con ello, impedirnos experimentar las respuestas que Dios ya ha preparado para nosotros. Me ha pasado, más de una vez, sentir que la oración se vuelve solo una rutina, una acción sin esperanza, cuando el resultado no llega en el tiempo que yo pensaba. Pero Jesús, en Lucas 18, nos habla de esto a través de la parábola de la viuda persistente. Esta mujer, enfrentando la indiferencia de un juez que no le hacía caso, no se rindió. Insistió, presentó su caso una y otra vez hasta que finalmente consiguió justicia. Al final de esta parábola, Jesús hace una pregunta profunda y desafiante: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta resuena en mi corazón cada vez que me siento tentado a desistir en mis oraciones. La persistencia en la oración no es solo una sugerencia, es una manifestación de nuestra fe activa. Persistir en la oración es un acto de confianza en Dios, un testimonio de que creemos en su fidelidad, incluso cuando parece que su respuesta tarda. En Salmo 40,1, el salmista dice: con paciencia esperé al Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. ¿Cuántas veces he tenido que esperar? Y, aunque en el momento parece que nada cambia, este versículo me recuerda que Dios no olvida nuestras oraciones. Él está escuchando, y su respuesta está en camino. La paciencia y la perseverancia no son solo virtudes, son las pruebas de nuestra fe. Nos enseñan a confiar en el tiempo perfecto de Dios, aunque no siempre lo entendamos. Recuerdo tiempos en los que pensé que nunca vería la respuesta a mis oraciones, cuando mi esperanza se desvanecía y las dudas me invadían. Pero, en esos momentos, aprendí que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él está obrando, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Un hermoso ejemplo de perseverancia en la oración lo encontramos en la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana oró con todo su ser por un hijo, enfrentando el desprecio y las burlas de quienes la rodeaban. Pero su fe no flaqueó. Su persistencia en la oración fue recompensada, y lo que comenzó como un anhelo profundo, terminó en una dedicación radical a Dios. En 1 Samuel 1,27-28, Ana declara: por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por lo tanto, yo también se lo entrego al Señor. Esta historia me habla del poder de la perseverancia y de cómo, al final, la oración no solo produce resultados, sino que también transforma nuestro corazón. Ana no solo recibió lo que pidió, sino que fue capaz de entregar lo que más amaba a Dios, mostrando una fe madura y una disposición a confiar en Él, no solo por lo que podía recibir, sino por lo que podía entregar. Y es que, muchas veces, desistir demasiado pronto se debe a una percepción equivocada del tiempo de Dios. En 2 Pedro 3,9 se nos recuerda: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Lo que a veces percibimos como un retraso no es inactividad de parte de Dios, sino parte de su plan perfecto. Cada retraso, cada espera, es una oportunidad para aprender más de su carácter y confiar más en su soberanía. Dios no está desinteresado en nuestras oraciones, está trabajando en su tiempo, para nuestro bien y para su gloria. Y al aprender a esperar con paciencia, nuestra fe se fortalece, nos hace más sensibles a la obra de Dios en nuestras vidas. Este recordatorio me trae paz, porque me da la certeza de que cada oración, cada momento de espera, tiene un propósito en el plan de Dios.
Al igual que Ana, yo también puedo confiar en que Él escuchará y responderá a tiempo. Y mientras tanto, puedo descansar en su paciencia, sabiendo que el proceso de crecimiento que experimentamos en la espera es tan importante como la respuesta misma. A menudo, nuestras oraciones antes de tiempo son un recordatorio sutil de que olvidamos que Dios trabaja de maneras que no siempre podemos comprender. Nos apresuramos, pedimos, esperamos, y si no vemos la respuesta inmediata que deseamos, nos invade el desánimo. Pero, si algo he aprendido en mi caminar con Dios, es que incluso cuando no vemos resultados a simple vista, nuestras oraciones son más poderosas de lo que imaginamos. A veces, este desánimo nos hace sentir que nuestras palabras son insignificantes, pero es aquí donde la Escritura nos da una imagen preciosa y transformadora. En Apocalipsis 8,3-4 se nos muestra que las oraciones de los santos suben a Dios como incienso, una fragancia pura que llega hasta su trono. Cada oración, cada palabra susurrada a Dios, es como un incienso que asciende, mezclándose con las respuestas divinas que descienden a la tierra. Esto nos recuerda que ninguna oración es en vano. Aunque no veamos la respuesta inmediata que esperamos, Dios está escuchando. Cada oración que dirigimos al Padre tiene un valor eterno y no hay palabra que se pierda en la vastedad de la eternidad. ¿Te ha pasado que, al orar, sientes que tus palabras simplemente se disuelven en el aire, como si no tuvieran peso? Yo también he estado allí, mirando al cielo y preguntándome si realmente Dios escucha mis súplicas. Pero en esos momentos, este versículo me llena de una paz profunda, porque me recuerda que Dios no olvida. No importa cuánto demore su respuesta, nuestras oraciones siempre son escuchadas y su propósito es perfecto. Lo hermoso de la oración persistente es que no solo se trata de obtener lo que deseamos, sino de moldearnos en el proceso. En Santiago 1,3-4 se nos enseña que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, y que esta perseverancia tiene como objetivo llevarnos a una madurez espiritual. La espera no es un tiempo de inactividad, sino un espacio divino en el que Dios está trabajando en nosotros, preparándonos para lo que está por venir. ¿Alguna vez has sentido que algo te está siendo enseñado mientras esperas? Como si, al quedarte en la espera, Dios estuviera forjando algo en ti que no podrías haber aprendido de otra manera. Eso es exactamente lo que ocurre. Dios usa esos momentos de espera para moldearnos y hacernos más como Él. La perseverancia es más que simplemente no rendirse, es un proceso de transformación. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12,8-9 nos cuenta cómo oró fervientemente para que Dios le quitara un aguijón en la carne. 3 veces pidió a Dios que lo removiera, pero la respuesta que recibió fue completamente distinta a lo que esperaba. Dios le dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque Pablo no recibió lo que deseaba, su oración no fue en vano. En lugar de la eliminación de su sufrimiento, recibió una revelación más profunda de la suficiencia de la gracia de Dios. La debilidad de Pablo fue el espacio en el que la fuerza de Dios se manifestó con mayor claridad. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es la que esperábamos, pero es la que necesitamos. La oración persistente nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Dios y de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La respuesta no siempre es lo que pedimos, sino lo que Él sabe que necesitamos para crecer y madurar. A menudo, nuestras oraciones antes de tiempo son un recordatorio sutil de que olvidamos que Dios trabaja de maneras que no siempre podemos comprender. Nos apresuramos, pedimos, esperamos, y si no vemos la respuesta inmediata que deseamos, nos invade el desánimo. Pero, si algo he aprendido en mi caminar con Dios, es que incluso cuando no vemos resultados a simple vista, nuestras oraciones son más poderosas de lo que imaginamos. A veces, este desánimo nos hace sentir que nuestras palabras son insignificantes, pero es aquí donde la Escritura nos da una imagen preciosa y transformadora. En Apocalipsis 8:3-4 se nos muestra que las oraciones de los santos suben a Dios como incienso, una fragancia pura que llega hasta su trono. Cada oración, cada palabra susurrada a Dios, es como un incienso que asciende, mezclándose con las respuestas divinas que descienden a la tierra.
Esto nos recuerda que ninguna oración es en vano. Aunque no veamos la respuesta inmediata que esperamos, Dios está escuchando. Cada oración que dirigimos al Padre tiene un valor eterno y no hay palabra que se pierda en la vastedad de la eternidad. ¿Te ha pasado que, al orar, sientes que tus palabras simplemente se disuelven en el aire, como si no tuvieran peso? Yo también he estado allí, mirando al cielo y preguntándome si realmente Dios escucha mis súplicas. Pero en esos momentos, este versículo me llena de una paz profunda, porque me recuerda que Dios no olvida. No importa cuánto demore su respuesta, nuestras oraciones siempre son escuchadas y su propósito es perfecto. Lo hermoso de la oración persistente es que no solo se trata de obtener lo que deseamos, sino de moldearnos en el proceso. En Santiago 1, 3-4, se nos enseña que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, y que esta perseverancia tiene como objetivo llevarnos a una madurez espiritual. La espera no es un tiempo de inactividad, sino un espacio divino en el que Dios está trabajando en nosotros, preparándonos para lo que está por venir. ¿Alguna vez has sentido que algo te está siendo enseñado mientras esperas? Como si, al quedarte en la espera, Dios estuviera forjando algo en ti que no podrías haber aprendido de otra manera. Eso es exactamente lo que ocurre. Dios usa esos momentos de espera para moldearnos y hacernos más como Él. La perseverancia es más que simplemente no rendirse, es un proceso de transformación. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12, 8-9, nos cuenta cómo oró fervientemente para que Dios le quitara un aguijón en la carne. 3 veces pidió a Dios que lo removiera, pero la respuesta que recibió fue completamente distinta a lo que esperaba. Dios le dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque Pablo no recibió lo que deseaba, su oración no fue en vano. En lugar de la eliminación de su sufrimiento, recibió una revelación más profunda de la suficiencia de la gracia de Dios. La debilidad de Pablo fue el espacio en el que la fuerza de Dios se manifestó con mayor claridad. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones no es la que esperábamos, pero es la que necesitamos. La oración persistente nos lleva a una comprensión más profunda de quién es Dios y de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La respuesta no siempre es lo que pedimos, sino lo que Él sabe que necesitamos para crecer y madurar. Y es que, como Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esta verdad resuena profundamente en mi corazón. Cada oración constante, cada momento en el que buscamos su presencia, es una manera de permanecer en Él. La oración constante no es solo un medio para pedir algo, sino un acto de permanecer en Cristo, de reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Cuando oramos de manera constante, estamos abriendo un espacio en nuestras vidas para que su fortaleza nos llene, para que su dirección sea clara y para que nuestras respuestas vengan de Él y no de nuestra propia capacidad. Desistir demasiado pronto en la oración es, en cierto modo, declarar que confiamos más en nuestras propias habilidades que en el poder de Dios. Yo he tenido momentos de desesperación, cuando todo parecía oscuro y no veía respuesta a mis oraciones. En esos momentos, mi tendencia era rendirme, pensar que tal vez mis oraciones no valían la pena o que quizás no merecía una respuesta. Pero, al reflexionar en los momentos de espera, he comprendido que la persistencia en la oración no es solo una forma de obtener lo que quiero, sino de depender completamente de Dios. Cuando me encuentro en la espera, me doy cuenta de que no se trata de apresurarme ni de tomar el control. Se trata de confiar, descansar y esperar en su tiempo perfecto. Recordar este principio es tan esencial como respirar, porque las respuestas de Dios a nuestras oraciones no siempre llegan cuando queremos, pero siempre llegan cuando necesitamos. A veces la respuesta no es lo que esperábamos, pero es lo que Él sabe que necesitamos para nuestra vida, nuestra fe y nuestro crecimiento. Y en este proceso de espera, estamos aprendiendo lo más importante, a depender de Él. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos firmes en este viaje de oración y espera? ¿Cómo podemos resistir la tentación de desistir demasiado pronto?
Quizás se trate de confiar plenamente en que Dios, en su amor y sabiduría, tiene un plan perfecto para cada una de nuestras oraciones. La paciencia, la perseverancia y la fe en su tiempo son las claves para experimentar la plenitud de lo que Él ha prometido. En ocasiones, la perseverancia en la oración puede sentirse como un desafío inmenso, especialmente cuando no vemos una señal clara de que algo está sucediendo. ¿Cuántas veces hemos orado, buscando respuestas, pero la espera parece interminable? Sin embargo, Hebreos 11:1 nos da una perspectiva tan preciosa: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué hermoso y profundo es este recordatorio. Nos invita a confiar en que Dios está obrando, aunque no veamos señales inmediatas. Es como cuando un agricultor planta una semilla en la tierra. No puede ver lo que sucede debajo de la tierra, pero sabe que, si cuida la tierra y espera pacientemente, la cosecha llegará en su tiempo. ¿Te has sentido alguna vez como ese agricultor que, al ver solo el terreno vacío, se pregunta si sus esfuerzos valdrán la pena? Lo he sentido muchas veces. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que las oraciones que sembramos hoy no son en vano. Dios está preparando algo en lo profundo, en lo invisible. Así como el agricultor confía en que la semilla crece, debemos confiar en que nuestras oraciones están dando frutos que veremos en el tiempo perfecto de Dios. Un relato en particular ilumina este principio. En Josué 6, cuando Dios dio instrucciones al pueblo de Israel para marchar alrededor de los muros de Jericó, les pidió que lo hicieran durante 7 días sin ver ningún cambio en la ciudad. Los muros no se derrumbaron, no hubo señales visibles de que algo estuviera pasando, pero la obediencia y la persistencia fueron claves para el milagro que ocurrió en el 7º día. Los muros finalmente cayeron. Esta historia nos enseña que la perseverancia en la oración y la obediencia a las instrucciones de Dios a veces nos lleva a lugares donde no podemos ver el resultado, pero Dios siempre tiene un propósito, y en su momento perfecto, el muro caerá. Es en la oración persistente donde nuestra relación con Dios se fortalece. No solo transformamos nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Un ejemplo claro lo encontramos en Hechos 12, cuando la iglesia oraba fervientemente por la liberación de Pedro, quien estaba encarcelado. A pesar de las circunstancias aparentemente imposibles, la iglesia no dejó de orar, y Dios respondió enviando un ángel para liberarlo. Este evento nos recuerda que la oración colectiva, unida en fe, tiene un poder tremendo. Nos enseña que no estamos solos en nuestra fe, y que cuando nos unimos en oración, experimentamos la fuerza de la comunidad en Cristo. La perseverancia en la oración también nos lleva a confiar en el carácter de Dios, especialmente en tiempos de incertidumbre. En Lamentaciones 3,22-23, leemos que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. ¡Qué verdad tan esperanzadora! Aunque enfrentemos dificultades y no veamos respuestas inmediatas, podemos estar seguros de que la fidelidad de Dios no tiene fin. Al perseverar en oración, estamos declarando que confiamos en su bondad, misericordia y fidelidad, incluso cuando el camino parece oscuro y las respuestas tardan. Es importante recordar que la oración persistente no es una fórmula para manipular a Dios, sino una expresión de nuestra relación con Él. Como Jesús nos enseñó en Mateo 6,8, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Las oraciones no son para informar a Dios de nuestras necesidades, sino para alinearnos con su voluntad, para escuchar su voz y seguir su dirección. Al orar, no solo estamos pidiendo algo, sino que estamos buscando entender el plan perfecto de Dios para nuestra vida, aun cuando ese plan difiera de lo que nosotros queríamos. La oración persistente también tiene el poder de acercarnos más a Dios, de experimentar su presencia de una manera más profunda. Salmos 16,11 nos dice: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenará de alegría en tu presencia. La espera en la oración no es un tiempo perdido, sino un tiempo de acercarnos más a Él. No es solo sobre lo que pedimos, sino sobre lo que experimentamos mientras esperamos. Al permanecer en su presencia, encontramos consuelo, paz y la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos a través de cada paso. El desistir demasiado pronto es uno de los errores más desalentadores que todos enfrentamos.
La espera puede ser difícil, puede hacernos dudar, pero también es el terreno donde nuestra fe crece más profundamente. La parábola de la viuda persistente en Lucas 18 nos enseña que la perseverancia en la oración no solo refleja nuestra fe, sino también nuestra confianza en el carácter de Dios. Cada oración es un acto de comunión, una oportunidad para acercarnos más a aquel que tiene el poder de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Aunque su respuesta parezca tardar, su fidelidad es inquebrantable y Él responde en el momento más oportuno. Hoy, mientras reflexionas sobre estas palabras, te invito a examinar cómo estás viviendo después de orar. Las acciones, las palabras y las actitudes que siguen a nuestra oración reflejan la fe que proclamamos. Si alguna vez te has sentido desanimado porque la respuesta tarda en llegar, no te preocupes. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a guiarte de regreso al camino correcto. Él anhela que experimentes la plenitud de su plan, y todo comienza con una oración sincera y un corazón dispuesto. No importa cuántas veces sintamos que nuestra fe flaquea, lo importante es seguir confiando y perseverando, sabiendo que Él es fiel y que su plan para tu vida es más hermoso de lo que jamás podríamos imaginar. Mientras caminas con Él, descubrirás que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito divino. Y cuando todo esto pase, mirarás atrás y verás que cada oración, cada momento de perseverancia, valió la pena, porque Él te llevó a lugares que ni siquiera habías imaginado. Este viaje de perseverancia en la oración no es solo un desafío, sino una invitación divina a profundizar nuestra relación con Dios. Cada error que enfrentamos, desde la duda hasta el desistir prematuro, se convierte en una oportunidad para crecer y madurar en la fe. Cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, es el momento perfecto para recordar que Dios nunca está en silencio. Él está obrando en los lugares más profundos de nuestro ser, transformándonos mientras esperamos. Hoy te animo a seguir avanzando en tu jornada espiritual, a perseverar con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que Dios nunca se olvida de ti. Él ha escuchado cada una de tus oraciones, y aunque a veces el tiempo de su respuesta no coincida con el nuestro, su fidelidad es eterna. A través de la oración persistente, no solo cambiarán tus circunstancias, sino que tu vida será transformada en algo que refleja el amor y la gracia de Dios. Tu fe no es en vano. Al perseverar, te acercas más a Él. Y en ese proceso, su paz, su sabiduría y su propósito se hacen más claros. Que tu vida sea un testimonio de fe activa, confiando en que, aunque el camino no siempre sea fácil, Él está contigo, guiándote paso a paso. Cada oración, cada susurro de tu alma dirigido a Él, tiene un propósito eterno. Persevera, porque Él te ama profundamente y desea lo mejor para ti. En el tiempo perfecto de Dios, verás que todo lo que has sembrado con fe dará fruto y experimentarás su respuesta mucho más allá de lo que imaginaste. No te rindas. Sigue orando, sigue confiando, sigue creciendo.